Perdón, me cambié de clase. Aquí. Es público. ¿Por qué es público si las propiedades eran privadas? ¿Por qué los métodos van a ser públicos? Los métodos. Sí. Porque se van a usar en las otras clases, ¿no? En los otros formularios, correcto. Sí. Por eso estamos haciendo para que se utilicen los formularios. Por eso van a ser públicos. Ok. Entonces, ¿cómo traduzco esto? Public vol alta. Recuerden que va primero public, luego el tipo y luego ya el nombre. Entonces, okay. Public vol alta. Profe. Sí. Arriba, como creó los get y los set, también puede ser entre llaves, get con punto y coma, set punto y coma, enseguida del nombre. Pero, o sea, ya creado... O no, olvídelo. Ya. Bueno, sí puede ser, pero lo que tú me estás diciendo es que en vez de tener las variables, voy a tener solamente propiedades, ¿no? Oh, okay. No quiero parecer confuso, pero me estás diciendo algo así, ¿verdad? Vamos a poner una tercera variable, como puede ser, por ejemplo, número de empleado, ¿ok? Entonces, public string num empleado. Sí. Y luego aquí, get set. Así, ¿verdad? Sí. Ok, esto sí es totalmente válido, pero fíjate muy bien, ¿a dónde se va esta variable? String maestro. No, a ningún lado. A ningún lado. A ningún lado. Esta variable es una propiedad. No se queda guardada como variable dentro del objeto. Ok. Sí. Ok. Ya vi. Ajá. Sí, todas estas propiedades, getters y setters, se quedan guardadas en las variables dentro del objeto. Y esta no. Okay. Ahora, ¿qué diferencia hay? Pues es una diferencia de diseño. Esto es lo correctamente recomendado. Y esto es muy útil, pero para objetos que son pasajeros, que son, ¿cómo podemos decir? Auxiliares, ¿no? Como por ejemplo, si tuviéramos maestro, obviamente, y luego tuviéramos, por ejemplo, proyector. Ya ven que los maestros utilizan proyector para dar clases en el aula, ¿no? Entonces, la clase proyector a lo mejor puede tener sus variables auxiliares de esta manera, para que se puedan utilizar sin necesidad de que tengan que estar guardadas siempre. Cuando tienes objetos que no son tan, ¿cómo puedo decir?, trascendentes dentro de tu proyecto, puedes tener las propiedades de esta manera. Luego, también cuando avancemos a otros niveles, van a ver que eso se utiliza mucho para diseñar las entidades de base de datos dentro de la programación, con una manera de programar que se llama Code First, que es crear bases de datos mediante el programa. En vez de crear la base de datos nosotros en el MySQL y todo ese rollo, las creas en la clase de esta forma, y el Visual Studio te hace automáticamente las tablas y las acciones de alta, baja, modificación y consulta y todo el rollo. ¿Ok? Eso lo vamos a ver después. Muy bien. Por lo pronto, sí quedó claro este rollo, ¿no? Ahora se viene lo chilo. Sí. Muy bien. Sí, ahora se viene lo chilo, exactamente. Entonces, ya tengo aquí definido mi método de alta. Primero que nada, ¿por qué me está poniendo un error ahí? Porque adentro no lo puso que es para maestros. Pero no ha hecho esta en una librería de base de datos, que no, o sea, con la definición de alta. Sí, no la vamos a hacer por el tiempo, no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a hacer las acciones de base de datos dentro de este. Ok, pero primero, ¿por qué me está dando error esto? Sí la puse dentro de alta, Patiño, porque si te fijas, mira, está dentro de la clase de maestro. Ok. ¿Sí? Entonces sí pertenece a maestro, pero me está dando un error. ¿Por qué? Porque le faltan los parámetros adentro de las llaves. String, no. Nombre, objeto. No. Esa no es la razón. No.
¿Saben por qué? Porque estoy definiendo que ese método va a devolver un booleano. Devuelve un verdadero o un falso. Bien importante. ¿Y ahorita qué está devolviendo? Nada. Nada, exactamente. Esa es la causa de este error. ¿Qué es lo que me dice el Visual Studio? No todos los caminos devuelven un valor. A veces están bien zarras los mensajes de errores del Visual Studio y no nos dan una pista real de lo que pasa, pero tienen que familiarizarse con ellos. Esto de que no todos los caminos del código devuelven un valor significa que nos falta poner el return. ¿Okay? Así es. Entonces, para devolver un booleano, pues voy a declarar una variable booleana primero. Y el estado inicial de un booleano es falso, siempre. Entonces voy a devolver esa variable booleana. ¿Ok? Mi misión es hacer el alta, hacer la programación del alta en la base de datos. Cuando el alta se haga correctamente, entonces voy a cambiar este valor de falso a verdadero. Mientras no se haga el alta correctamente, pues lo voy a dejar en falso. ¿Hasta ahí vamos bien? Clarines. Sí. Muy bien. Ahora, ¿cómo le hago? Necesito un bloque try-catch a fuerzas. ¿Qué más necesito? Necesito acceder a una base de datos. Por default, estas tecnologías de Microsoft acceden a productos de Microsoft. El manejador de base de datos de Microsoft es el SQL Server, ¿ok? Entonces tiene que comprar, tienes que tener licencias, tienes que tenerlo instalado, etcétera, 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 cosas que no tengo. Entonces, ¿qué manejador de base de datos se utiliza normalmente? El MySQL o el MariaDB. ¿Qué es lo que tengo que hacer para utilizar MariaDB o MySQL dentro de mi programa? ¿Qué tengo que hacer? Añadir la referencia, ¿no? Añadir la referencia de MySQL. ¿Cómo le hago? Clic derecho a mi proyecto de librería en referencias. Añadir referencia. Luego me voy aquí a ensamblados. Luego me voy a extensiones porque es algo extra. Como decíamos, no viene por default en Visual Studio. Y aquí en estas ensamblados extensiones busco, como ya lo tengo instalado, entonces ya no hay necesidad de reinstalarlo. Pero si lo necesito instalar, tengo que primero descargarlo. Y se llama MySQL Connector. Y aquí está, mire. Yo no lo instalo porque ya lo tengo XD. Ajá. Entonces, MySQL Data. MySQL Data. Aquí está. Le doy clic en la casilla y OK. Ahí sí hizo. Ya está aquí en las referencias. Ya lo puedo utilizar. Ahora, ya que lo agrego en las referencias, ¿cuál es el siguiente paso para utilizar una extensión como MySQL Data? El using. El using, correcto. Me vengo para acá arriba. Using. Y la librería se llama MySQL.data y me interesa MySQL Client. No lo escriban, selecciónenlo. Acuérdense lo que decíamos, siempre dejen que la aplicación les ayude a programar. Ya está. Ahora, ¿qué necesito para programar bases de datos en una clase como esta? Necesito varias variables. Vamos a crearlas aquí. Variables de base de datos. Necesito una conexión. Correcto. ¿Cuál es el objeto de conexión? ¿Cómo se llama? Librería MySQL. No. Con Es el nombre del objeto, pero ¿cómo se llama la clase? Connection. No me acuerdo. MySQL Connection. MySQL Connection. MySQL, aquí le pongo MySQL con y salen varias, selecciono la que se llama Connection. Ahí está. Y ahora, como decía Víctor, le pongo con al objeto. Y lo voy a dejar así para ahorita crear la conexión de todo el rollo. Ahí está. Con. Luego, necesito para mandarle un query, para mandarle un insert, para mandarle un select a la base de datos, necesito un comando, un command. Entonces, ¿cómo se llama el objeto? MySQL command. Ahí está. Voy a poner com. Y necesito
un objeto que me ayude a leer los datos. MySQL Data Readers.